Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, considera que lo ha hecho de maravilla y que merece continuar al frente del Ministerio Público durante los próximos 7 años. Para hablar de esto y de cómo vislumbra a la Venezuela de hoy y de los próximos 7 años quizás, nos acompaña la profesora Colette Capriles. Ella es psicóloga social, filósofa, escritora, profesora de Ciencias Sociales y Filosofía Política en la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Colette, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Gracias por la Quiero invitación. arrancar con eso. Cuando uno ve lo que son los poderes públicos sumisos absolutamente al Ejecutivo, no es una cachetada a la sociedad que la fiscal general de la República aspire al cargo, que salgan informaciones en el sentido de que Tarek William Saab o la exministra de Deportes que se fue del cargo sin saber si había rendido cuentas económicas o no por un caso de corrupción, aspiran a la Defensoría del Pueblo, que se hable de Pedro Carreño como Contralor General de la República, no es una cachetada a la sociedad. Bueno, obviamente que lo es. En primer lugar, porque ya supone una ruptura constitucional, porque la Constitución establece la división de los poderes y aquí el discurso del gobierno es exactamente opuesto, ni siquiera tiene la decencia de ser discreto, o de buscar, digamos, elementos dentro de su grupo que sean menos obvios, sino que al contrario parece ser una especie de aval que estos personajes tienen su proximidad con el poder y su proximidad con el partido de gobierno. Entonces, realmente el mensaje político allí es que el chavismo o el madurismo pretende seguir violando la Constitución. Ese es el mensaje que a través de esta concentración de los poderes. Claro, ¿cuál es al mismo tiempo el otro mensaje que está allí? El otro mensaje es que esa hegemonía se justifica por la situación de crisis del país. Es decir, una crisis que el propio gobierno ha creado se convierte en la excusa, y eso no es una cosa nueva, sabemos que hay muchos regímenes que han vivido durante años con la excusa de que hay una amenaza permanente, ¿no? Entonces, pues es necesaria esta unidad de mando y esta centralización del poder. Yo no creo que un simpatizante del gobierno vea con buenos ojos la repetición, al menos de un personaje como Luis Ortega en su cargo, o de Pedro Carreño, que han tenido una trayectoria demasiado evidentemente no solo sumisa al Ejecutivo, sino además pésima en general. Es decir, lo que ha hecho la señora Ortega como fiscal es una de las cosas más, bueno, las trayectorias más tremendas que hemos podido ver, ¿no? A tal punto que al parecer figura en esta lista de sancionables que se está manejando en el Senado de Estados Unidos. Entonces, oye, de verdad es lamentable que el gobierno pierda la perspectiva de su propia constitucionalidad mínima, ¿no? Yo quiero hablar de las listas sancionales, pero antes quiero Sí. agotar el tema este. La fiscal cuando da declaraciones a la prensa, le tocan el tema a Leopoldo López y dice, no, ese Sí. señor no se le ha acabado la inhabilitación, cuando el propio contralor, excontralor, Clodosvaldo Rusián, dijo, mira, la inhabilitación es hasta tal fecha, la fecha se cumplió. No es de extrañar que en una interpretación de dibujo libre de las ramas del poder público digan, no, 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 la fiscal tiene razón, son 6 más 3 y le Pero, incrementen la... claro, porque ahí estamos en el típico caso, yo quisiera recalcarlo, porque el caso de Leopoldo López es emblemático, no es único, y eso hay que verlo. Hay muchos ex chavistas o chavistas que han desobedecido las líneas del gobierno que están en los mismos casos, que es la figura del llamado criminal sin crimen. Esa es una típica figura de los regímenes totalitarios del siglo XX, pero que en realidad es anterior, por supuesto, es una figura que consiste simplemente en que la persona es culpable, no se sabe de qué, no hay delito, solo hay la persona culpable. Esa, digamos, ni siquiera hay la ficción de un proceso judicial que tenga sentido, sino que simplemente se le declara enemigo y termina siendo la persona culpable sin tener absolutamente ningún expediente ni ninguna, digamos, estructura jurídica que sostenga la acusación. Es decir,
se politiza absolutamente la relación con la justicia, ¿no? Entonces, en el caso de Leopoldo López, como repito, hay otros muchos casos, es irrelevante. Desde el punto de vista del poder, es irrelevante cuál es la pena o el delito del cual se le está acusando. Y eso es una cosa tan enferma desde el punto de vista de la justicia, por supuesto, en general, pero además del sistema político, que sencillamente lo que se está coleccionando es un conjunto, es una historia de violación de derechos humanos que es, bueno, increíble. Yo creo que no lo ha habido nunca en la historia del país. Y yo quiero aprovechar esta respuesta para hilarlo con lo que habías mencionado de las listas de sancionables. Cuando uno trata de hacer una observación en frío, dejando de lado las pasiones, se encuentra que frente a nuestra realidad hay distintas respuestas, pero parecieran como que impulsivas, ¿no? De un lado vimos Leopoldo, María Corina y un grupo dice, esto se tiene que acabar ya, vamos con la salida. De otro lado vemos, mira, la forma en que se cabe, como nosotros no lo podemos resolver, es que vengan acá los americanos, se metan aquí, castiguen a fulano, lo vengan a buscar y demás, y bueno, que por lo menos ese se fregó. ¿Ok? De otro lado es, bueno, no hagamos nada, vamos a esperar que Dios aparezca y que nos diga. Entonces, cuando tú te pones a ver, uno siente que no hay una estrategia como que inteligente, hilvanada, de corto, mediano y largo plazo para, vamos a enfrentar esto, tenemos esta amenaza, vamos a resolverlo así. ¿Es una percepción correcta o una percepción equivocada? Bueno, yo diría que no hay que quizás... vamos a tratar de ordenarlo, porque creo que también hay una gran desorden perceptivo, entre otras cosas, por las limitaciones comunicacionales que tiene la sociedad venezolana en general, porque tan preso estamos quienes lo adversamos al gobierno del silencio informativo como el propio chavista o simpatizante que tampoco sabe lo que está pasando. Y eso es una cosa muy grave porque también incluso el propio gobierno ignora lo que está pasando, lo cual, por cierto, es una de las razones por las cuales actúa de la manera tan, digamos, pésima desde el punto de vista comunicacional, porque tampoco puede conectarse con la sociedad. Pero dicho esto, vamos a ordenar la cosa de una manera, como decíamos antes, es decir, por un lado, hay una diferencia estratégica en la oposición, pero eso obedece también a una lógica, digamos, del sistema que se implanta desde 1999 con Chávez, que es una lógica, vamos a llamarla, del predominio táctico y del abandono de lo estratégico, porque ese era el estilo. En particular, Hugo Chávez era un individuo con una visión táctica mucho más desarrollada que la estratégica. Eso se remite, digamos, al dicho, pues, de como vaya viniendo, vamos viendo, pero funcionaba porque su visión táctica le permitía ir moviendo piezas de una manera articulada en última instancia. Esa lógica táctica, la idea de que hay que ir respondiendo a situaciones específicas, forma parte del sistema, digamos, y forma parte también de la manera en que quienes hacen política hoy en Venezuela, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, tengan también una visión, pues, quizás cortoplacista o muy coyuntural de la situación. De modo que las cuestiones estratégicas han sido muy difíciles de articular en términos tanto de discurso como en términos de política. Sí creo que hay una, por supuesto, diferencia estratégica en la oposición, como hay además diferencias personales, que las encuentro menos importantes. Yo creo que sí, lo importante es lo estratégico. ¿Qué significa esto? Hay una estrategia de capitalizar la emocionalidad y el descontento que el mismo gobierno ha creado y, digamos, mover esa emocionalidad hacia el cambio, privilegiando el cambio sin que se sepa muy bien qué viene después, es decir, sin construir una política clara, sino guiándose un poco por la inmediatez de la demanda, porque es verdad que la sociedad venezolana está demandando cambio no desde ahora, es bastante, ya desde el 2010 estamos viendo eso. Quizás desde antes. Y desde antes, desde la crisis del 2008 en realidad. Pero, claro, entonces, como dice, bueno, si esto quiere cambiar, bueno, cambiemos y después vamos viendo qué pasa. Por otro lado, la otra posición estratégica es, vamos a construir una base de gobernabilidad y ahí es donde el cambio va a tener sentido, porque cualquier otra posibilidad, aunque se
se traduzca en un cambio político, pues es muy frágil dentro de las condiciones institucionales que tenemos, que son las reales. La Constitución que conocemos, las instituciones que tenemos, los funcionarios públicos que tenemos, los poderes públicos que tenemos. Esa diferencia estratégica, vamos a llamarla entre bueno, cortoplacismo y largoplacismo, si podemos darle ese nombre, sin prejuiciar, tratemos de ser objetivos en eso, se ha traducido en una situación de parálisis dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque el requisito de la unidad estratégica es muy importante, porque está frente a un gobierno que tiene todos los poderes. Entonces la unidad no es una voluntad de unidad política, es una necesidad estratégica y táctica, es el instrumento para poder adelantar una política de oposición, no hay otro. Entonces, claro, como el imperativo de unidad es muy importante, pero hay diferencias estratégicas, entonces ahí se produce esta especie de parálisis que hemos visto. Sin embargo, yo veo que de nuevo hay un conjunto de situaciones nuevas, porque estamos entrando en un año electoral, y los años electorales son, como han sido casi todos, pero tienen una dinámica especial. Por un lado obligan a la unidad, y yo creo que ese es un camino que se está transitando dentro de la oposición, mientras que no lo veo tan claro en el gobierno, que también está obligado a la unidad, porque el gobierno está fragmentado, digamos, el oficialismo es además que el estilo de Maduro, porque es interesante, porque el estilo de Maduro es un estilo soviético, más bien pienso más bien en esta cosa burocrática, le gustan estas cosas como de palacio, de reuniones, de cogollos, es decir, lo siento más bien un tipo como mucho más soviético, ¿no? Mucho más en este asunto del buró político, de tratar de crear comisiones y que entonces ahora, las decisiones que Chávez tomaba, y me dice, mire, usted va a hacer esto, esto y esto, las posterga, las convierte en una cosa paquidérmica, lenta, entonces unas comisiones, porque su capacidad de mediar entre los conflictos internos es mucho menor que la de Hugo Chávez. Entonces, en este escenario que estábamos hablando, sí, el comodín de una sanción estadounidense no cohesiona más bien al oficialismo. O sea, ¿cuál es lo que pasa es que, no, yo creo que... Está bien, vamos a poner, castigan a Luis Ortega Díaz, y qué chévere, la gente... No, eso no afecta para nada, eso no tiene mayor implicación política en el sentido de que, precisamente por el tipo de sanción, eso que llaman las sanciones inteligentes, parece que las llaman, que en realidad se castiga a la persona, no se está castigando al país, por supuesto, ni siquiera al régimen, en un sentido político, no hay, sino son particularmente a personas que tienen, y como todo Estado soberano, pues Estados Unidos puede perfectamente negarle visas o dárselas a quien quiera. Pero la practicidad de eso. Entonces, yo siento que eso tiene mucho que ver con... viene en un momento muy particular, porque quizás no sean funciona bien dentro eso tiene que ver con el metabolismo interno de la política, eso tiene más que ver con política interna en Estados Unidos y la relación entre demócratas y republicanos con respecto tanto a Venezuela como a Cuba, obviamente, pero el impacto sí puede tener un impacto inédito por las condiciones externas en las cuales se está moviendo en este momento el gobierno, con una baja del precio del petróleo que le obliga a ir a los mercados internacionales a buscar financiamiento fresco, ni siquiera inversiones, financiamiento, plata prestada, y no poder hacerlo porque, como lo dijo el propio presidente Maduro, los intereses que tienen que pagar por cualquier préstamo son monstruosos debido al riesgo país. Esto no ayuda a mejorar el riesgo país. Entonces, podría tener el pragmatismo de que haya rebelión en la granja, que algún determinado funcionario que le diga usted tiene que tomar esta medida y sabe que esa medida no es correcta, mira, si yo la tomo me arriesgo a que yo sea sancionable y entonces mejor, y empiece como que el pulso. Que eso tenga consecuencias. No, yo no creo que eso tenga... Yo lo estoy viendo puertas adentro en Venezuela. Sí, no puertas adentro, ay, bueno, me castigaron. Bueno, es que aquí, ¿cuál es el efecto? el sentido de las sanciones es justamente eso, es responsabilizar personalmente a los funcionarios. Es decir,
ponerles en el dilema de tener que decidir qué hacer cuando tienen que obedecer órdenes o producirlas en torno a los derechos humanos. Entonces, eso, por supuesto, ya entra dentro del campo de la relación que cada uno tenga con el poder. Es decir, eso no es así. Yo no creo que realmente las sanciones, este tipo de sanciones específicas, cambien la situación de los derechos humanos en Venezuela. No lo creo. ¿Y crees que pueda cohesionar? Todo lo contrario. Yo pienso, el problema está en que eso, en un cierto sentido, puede ser utilizado como ha venido siendo utilizado como un discurso de cohesión. Pero ese discurso de cohesión le llega realmente a muy poca gente, porque ya sabemos por las encuestas y por lo que se siente en el clima de opinión, que quienes están dispuestos a suscribir el discurso patriotero, nacionalista y paranoico, no llega, no sé, al 20% de la población. Es decir, ya ni siquiera la base movilizada del chavismo funciona en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, pero sí es eficaz desde el punto de vista de la identidad y del discurso del gobierno, que además uno ve lo que dijo el presidente y lo que dijo el canciller Ramírez ayer, y son verdaderamente, son declaraciones como muy ofendidas y muy beligerantes, que pueden no traducirse en una cosa, pero que tienen un efecto diplomático. Mira, por cierto, muy negativo para el país. Teniendo que pedir plata prestada es muy negativo. Me quedan apenas algo más de 5 minutos. Quiero avanzar porque hay dos temas que quiero no dejar que se vayan bajo la mesa, sobre todo de cara al futuro. Hay unas declaraciones recientes que a mí me llamaron mucho la atención porque creo que es la primera reflexión inteligente, me perdonan si suena como insulto la pregunta, del gobierno en manos del vicepresidente Arriaza, cuando dice que hay que ponerle freno a la exportación o a la emigración de la fuga de cerebro. O sea, creo que es la primera vez que alguien cae en cuenta que sin talento un país no avanza. ¿Cuál es la visión de Coletta? Es bien curioso en eso porque él no usó la palabra fuga de talento, sino robo de cerebros. Okay, lo que tú es decir, la paranoia del gobierno continúa pensando que es que hay algo así como una estrategia de extraerle la juventud, lo mejor de su juventud y tal. Pero en efecto vamos a reconocerle a Arriaza que dentro de ese discurso un poco grotesco, pues está apuntando a un asunto esencial. Y es que en efecto, el país no solo se está quedando sin su talento joven, o sea, sin su potencial talento, se está quedando sin su talento actual. Pero mientras Arriaza dice eso, están atacando al IBIC, están tratando acaban de cambiar la ley de ciencia y tecnología para aumentar las contribuciones, o sea, hacer más cara la ciencia de alguna manera para la sociedad. Por supuesto, los sueldos de los profesores universitarios son vergonzosos, no solamente medidos en dólar paralelo, sino en cualquier otro tipo de dólar. O sea, es una cosa de terror. De modo que Arriaza mismo es el individuo que pudiera tener la clave para que eso no siga ocurriendo. Por eso me preocupa que utilice el concepto de robo, ¿no? Porque como si pero claro, porque quizás el lenguaje es muy difícil de manejarlo. No, a mí me preocupa que empiece, a mí me preocupa que empiece a haber dentro de la lógica represiva del gobierno, que empiece a haber restricciones para salir para ciertas personas. Eso puede pasar. Es decir, si me ponen el asunto en términos que me están robando, pues ahí pudiera empezar a pasar que el gobierno diga, bueno, si usted se gradúa en esta universidad, tiene que quedarse 5 años trabajando en tal, o empiece a ver... No quiero dar ideas, pero no sería la primera vez que pasa en un país eso, ¿no? Mira, el segundo tema que quiero tocar tiene que ver con la corrupción, porque estos hacen el show de la corrupción, el país creo que está asqueado de la corrupción. El último episodio que para mí, a título particular, y digo que es absolutamente particular, es el dólar caso, que es un efecto DACA, estilo dólar, es el supuesto comiso de un camión con 10 millones de dólares. Que después terminan siendo 7, ya le robaron 3. casi 7, porque creo que ahora son 3 millones. 4 y pico. Sí. Entonces, yo me digo, ¿quién va a traer 10 millones de dólares en un camión? ¿Quién lo va a traer para un país donde no hay dólares? ¿Ok? Y demás, ¿qué funcionario en Venezuela? ¿Quién se lo cree? Se encuentra 10 millones de dólares. Mira lo que me encontré, déjame devolverlo. O sea, ¿hacia dónde va? Sí, hay ese caso en particular. Elías Agua, con aquella burla como usan los aviones del Estado. ¿Puede haber un conflicto ya entre sociedad y gobierno a tal extremo? Yo creo que, fíjense, la respuesta de eso está en las leyes habilitadas que dictó Maduro, entre las cuales hay una sobre la corrupción que oculta a la sociedad venezolana. O sea, el objetivo de la ley es ocultarle
dos cosas. Ocultarle a la sociedad venezolana los procesos de examen de casos de corrupción. Es decir, hacer menos transparente el abordaje de la corrupción y además convertir a los investigadores o al cuerpo, o el cuerpo, consejo, lo que sea, que se encarga de la corrupción en una especie casi de policía secreta y de policía omnipotente, de investigadores, digamos, políticos, pues, ¿no? Lo cual precisamente es la respuesta que parece querer dar el gobierno a la percepción generalizada de la sociedad de que este es el régimen más corrupto que puede haber, que ha habido en la historia de Venezuela y que puede haber en torno al mundo, cosa que además reiteran los organismos internacionales que han medido la percepción de corrupción en Venezuela. Me queda apenas un minuto. Esa es la respuesta. Pues, la respuesta institucional es decir, ¿cómo no vamos a investigar, pero para efectos políticos? Y ante esa realidad, ¿qué crees tú que va a ocurrir en el país? Sin ser una astróloga ni nada, o sea, una percepción realista de lo que se está viviendo. Yo voy a hacer, voy a coincidir contigo, digamos, en lo siguiente, en que vamos, evidentemente una de las cosas que la sociedad venezolana está pidiendo es salir de la inercia política, cosa que es una interpelación al gobierno también, por supuesto, y a la oposición. El gobierno también está atrapado en su propia inercia. El hecho de que hasta estas alturas no haya claridad en cuál es el proyecto económico con el cual el gobierno va a enfrentar la baja de los precios del petróleo, por decir algo, después de 6 meses que viene bajando el petróleo, es un síntoma de esta inercia y la sociedad venezolana está reaccionando silenciosa y subterráneamente, digamos, a esa inercia. Entonces, digamos, las clases políticas, tanto oposición como gobierno, tendrían en este momento ya que adelantarse, digamos, rompiendo esa inercia. Yo creo que es la oportunidad, incluso para la oposición, hay una oportunidad política impresionantemente favorable de hacerlo, ¿no? y de conducir el país en otro sentido. Se me acabó el tiempo, con un sí o con uno nada más. ¿Crees que Nicolás Maduro llega el 19? No. Muchísimas gracias, Colega Capriles, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos, por haber estado allí presentes.